Bueno, gente, continuamos con nuestro curso de Python desde cero. Lo último que estuvimos viendo fueron diccionarios y conjuntos. Después de eso viene un video de ejercicios de diccionarios y conjuntos. Y luego de eso viene un video de el Slicing Operator. Esos dos videos están por publicar. Y en este video vamos a hablar de uno de los temas más importantes, que es funciones, ¿sí? Antes de arrancar te pido disculpas si se escucha ruido, pero tengo un vecino que arranca y para un camión cada 5 minutos. Se ve que lo está arreglando y nada, ya grabé el video como 10 veces, pero no hay manera, o sea, necesito grabar y el tipo no para con eso, así que si se escucha un poco de ruido es por eso, te pido disculpas. Bien, vamos a arrancar viendo este repositorio. Este es un repositorio del Tito Savitar, está en Python, pero un poco la idea que te quiero transmitir no es porque este repo tenga algo en especial, sino es que cualquier repo que vos veas, de cualquier repositorio de código Python que vos veas, vas a notar lo mismo. Vas a ver que dice def. Después viene una palabra que siempre va a cambiar porque es un identificador, es un nombre. Un par de paréntesis. Dios mío. Un par de paréntesis. ¿Sí? Y dos puntos. Y luego código indentado. ¿Sí? O sea, código que está dentro de esta definición. Eso lo vas a ver siempre. Después, los paréntesis pueden estar vacíos o pueden tener valores acá adentro. Ahora vamos a explicar qué es esto. Y podés o no ver la palabra return. Ahora, cada vez que veas la palabra def, todo este código, todo este bloque de código que va a estar indentado después abajo, junto con la palabra def y todo esto que está acá arriba, va a conformar una función, ¿sí? Esto es una función. Esto es otra función. Acá tenemos otra. Acá tenemos otra. Bien. ¿Por qué son importantes las funciones? ¿O por qué las vas a ver en todos los repositorios? Sí o sí. Bueno, las funciones nos traen dos soluciones, ¿sí? Nos solucionan dos cosas. La primera, podemos separar código que hace diferentes funcionalidades, ¿sí? Y pongamos el ejemplo de una web, ¿sí? El backend de una web tiene que validar, por ejemplo, antes de guardar en base de datos, antes de permitir operaciones de actualización o de creación de entidades, tiene que validar que, por ejemplo, que el usuario esté autenticado, ¿sí? Por eso podría ser una cosa. Bueno, nosotros podríamos tener una función de autenticación, ¿sí? Podríamos pensarlo así. Tenemos una función que lo que hace es autenticar. Entonces todo el código de autenticación va a ir adentro de esa función. Y su única tarea, ¿sí?, es autenticar. Por otro lado, podríamos tener una función que llame a la base de datos y le dé los valores a guardar, ¿sí? O guarde en base de datos. Bueno, esa sería otra función. Y la funcionalidad que estaría dentro de esa función sería la de guardar en base de datos. No estaría bien, ¿sí? No sería correcto crear una función que autentique y guarde en base de datos, porque estaría haciendo dos tareas totalmente diferentes una de la otra, ¿sí? Es un poco la idea de las funciones, separar código que realiza una sola tarea y guardarlo bajo un nombre que nos indique la tarea que ese código realiza. Y lo segundo que nos permite hacer esto es reutilizar ese código. Si nosotros en cada petición que el usuario haga tenemos que autenticarlo, ¿sí?, porque nuestra web tiene un login y necesitamos en cada petición validar que el usuario sea el que dice ser, ¿sí?, porque es un sistema de administración y es súper importante que no se nos meta nadie que no debe. Bueno, si yo tengo que duplicar ese código por cada uno de los endpoints que voy a exponer, estaría duplicando código por todos lados, ¿sí? Y estaría violando varios principios. Entonces, después vamos a hablar de los principios SOLID y don't repeat yourself y demás, en algún otro video, pero básicamente la idea es que si nosotros vamos a encapsular este código que necesitamos que se repita, lo podemos encapsular en una función, lo podemos meter en una función. Después podemos llamar esa función directamente por todos lados. Entonces, en lugar de duplicar, por ejemplo, en el caso de esta función, que fuera requerido que se utilice en varios lugares, en lugar de copiar y pegar todo esto, simplemente copiaríamos una línea, ¿sí? Esas son las dos funciones, bueno, redundancia, importantes de funciones, ¿sí? Ahora vamos a pasar a explicar un poco qué son las funciones. Bien, dijimos que se definen con la palabra def. Después viene un nombre, paréntesis, dos puntos y acá hay código indentado, ¿sí? Acá hay código. Bien, esto se conoce, es el nombre de la función o la firma de la función, ¿sí? Más bien te diría que es la firma de la función.
Y acá podemos pasarle, como vimos en el repo, parámetros, ¿sí? Podríamos pasarle un parámetro 1, podríamos pasarle un parámetro 2, perdón, vamos a hacerlo así, parámetro 1, parámetro 2, ¿sí? Parámetro 3, creo que ya se entendió, ¿sí? Podemos pasar la cantidad de parámetros que nos dé la gana. Dentro de la función tomaríamos esos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podríamos decir suma y podríamos hacer parámetro 1 más parámetro 2. Luego podríamos decir producto y hacer, por ejemplo, suma por parámetro 3. Por hacer algo, son operaciones por tirar algo nada más. No. Bien, por último, nosotros podemos retornar el valor que acabamos de calcular, ¿sí? De esta manera estaríamos definiendo una función con su nombre, con su firma, con sus parámetros, ¿sí? Ustedes van a ver que en los videos anteriores probablemente, y en los que sigan también, porque es una cuestión que me pasa mucho cuando estoy haciendo y hablando al mismo tiempo, que es que por ahí digo parámetro, por ahí digo argumento, por ahí me corrijo, ¿sí? Lo que indicamos en la definición de una función son parámetros, ¿sí? Voy a dejar esto así escrito para que quede en el repo, son parámetros. No seas como yo, no habla correctamente, ¿sí? Son parámetros. Bien. Ahora, cuando yo llamo a una función, no sé, vamos a escribir resultado, voy a poner un nombre. Cuando yo llamo a una función, lo hago con su nombre, paréntesis, y si la función esperaba recibir parámetros, tengo que pasarle a la llamada de mi función argumentos, ¿sí? Argumentos. Entonces, vamos a crear argumento 1, lo voy a dejar así en el repo para que quede súper claro, ¿sí? Argumento 1, no sé, va a ser 2, por ejemplo. El argumento 2 va a ser 5 y el argumento 3 va a ser 7, ¿sí? Y le vas a pasar argumento 1, argumento 2 y argumento 3. Perfecto. Ahora vos podrías imprimir ese resultado. ¿Y qué pasó? Que era suma, ¿sí? Ahí está. Perfecto, ahí vemos que da 49. Porque 7 por 7 es 49. Perfecto. Entonces, definición de una función con su valor de retorno, con sus parámetros y llamada de la función con el nombre, los paréntesis y los argumentos, ¿sí? Una función sin argumentos podría ser, no sé, por ejemplo, la función saludar, ¿sí? Podemos definirla sin parámetros, ¿sí? Sin parámetros. Y acá decir print, no sé, podemos poner 50 asteriscos, print, hola, print, 50 asteriscos más, ¿sí? Entonces, cuando yo llame a la función saludar, la voy a llamar esta vez sin argumentos, ¿sí? Porque no espera recibir parámetros. Yo ahora puedo ejecutar y ya vemos que están los 50 asteriscos y el hora, ¿sí? Eso es básicamente funciones. Como dije, si yo ahora quisiera saludar 2 veces, ¿sí? Y lo quisiera hacer sin funciones, tengo que copiar estas 3 líneas, ¿sí? Y volverlas a pegar
y volverlas a pegar, ¿sí? La cantidad de veces que necesites saludar. En cambio, de esta forma, yo simplemente hago así y ahí estoy saludando 3 veces. Obviamente con esta función que tiene 3 líneas no se nota, pero cuando tenés funciones como esta, ya se empieza a notar, y ni hablar de funciones realmente largas que necesitan hacer muchas operaciones para llevar a cabo esa tarea. Ahí realmente se nota mucho. Está bien que tampoco la idea es tener una función sumamente larga, ¿sí? La idea es que las funciones tengan un tamaño más o menos controlado. Por ahí, si tus funciones están siendo demasiado largas, tal vez estés metiendo más de una acción o más de una tarea dentro de la función. Pero eso te lo va dando un poco la experiencia y nada, el ir trabajando, ¿sí? Súper útil funciones. Ya vamos a aplicarlo en ejercicios dentro de poco y te va a quedar muchísimo más claro, ¿sí? No voy a meter ejercicios en este video para no hacerlo más largo, pero básicamente quédate con eso, ¿sí? Sirven para encapsular código que realiza una determinada acción, ¿sí? Ponerlo todo junto en un solo lugar y tener ese código separado del resto. Y sirve para poder llamar muchas veces a esa función, muchas veces a ese bloque de código sin tener que copiar y pegar el código. Nos quedamos acá, ¿sí? En el próximo video no recuerdo muy bien qué es lo que viene, pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y si te está sirviendo este contenido, dale me gusta, compartí, suscríbete. Si tienes alguna duda, consulta, sugerencia, me lo puedes dejar en comentarios, ¿sí? Nos vemos.